28 de junio de 1942. Los invasores alemanes llevan ya un año en Rusia, pero la Operación Barbarossa, la guerra de Hitler para exterminar lo que él llamaba la horda eslava, no está desarrollándose conforme a lo previsto. Tanto Moscú como Leningrado han resistido el violento ataque alemán. Ahora, en el verano de 1942, Hitler toma el mando personal del ejército y ordena avanzar hacia el sur para dirigirse hacia Stalingrado, en el Volga. Si el avance alemán puede ocupar Stalingrado, su premio será una ciudad de más de 700.000 habitantes que domina el río Volga, simplemente la vena yugular de la garganta de la Unión Soviética. El que posea esta ciudad dominará Rusia desde el Caspio, el Mar Negro y el Mediterráneo. Se trata de un objetivo que es necesario cumplir antes de las primeras nieves. Stalin también se da cuenta de la importancia de Stalingrado y ordena al 62 Ejército Siberiano, bajo las órdenes del general Vasily Choikov, entrar en combate. Mientras los ejércitos de Hitler se dirijan hacia el río Don, sus tácticas dejarán de ser un secreto para los rusos. Pocos días antes del inicio de la ofensiva alemana, el plan completo había caído en manos de los rusos. Demasiado tarde para realizar cambios. Se seguirá adelante como se estaba planeado, incluso si los rusos conocen el lugar, la hora y el objetivo. El ejército alemán es demasiado poderoso para ser detenido. Al principio la campaña se desarrolla rápido. El tiempo era agradable y los panzers alemanes cruzaban fácilmente las abiertas estepas rusas. Rostov, en el sur, cae el 17 de julio. El sexto ejército ha alcanzado el río Don, su último obstáculo natural en el camino a Stalingrado. Stalingrado y el Volga solo están a 65 kilómetros. Sin embargo, la oposición rusa se hace más tenaz cada kilómetro. ...21 de agosto... el sexto ejército, con el apoyo de una nueva división Panzer, hace su gran asalto para cruzar el Don. En la madrugada, más de un centenar de barcos de asalto comienzan a cruzarlo. En cuestión de horas, 6 regimientos de infantería han establecido una cabeza de puente en la orilla este. En los menos de 2 meses de campaña, el ejército ruso ha perdido más de 1 millón de hombres. A medida que los alemanes avanzan hacia el Volga, los rusos pierden más. En el margen de 65 kilómetros que separa el Don del Volga, los rusos han apiñado a todos sus hombres disponibles. Stalingrado, con el Volga a su espalda, se convierte en un campo de batalla. Todo el que puede sujetar una pala se dedica a excavar trincheras y trampas para tanques. Cualquier idea de evacuación se descarta por orden directa de Stalin. Los soldados lucharán más duro, dijo, por una ciudad viva que por una ciudad vacía. 26 de agosto. La Luftwaffe lanza el más devastador bombardeo de la campaña contra Stalingrado. Mientras Stalingrado se tambalea bajo la Luftwaffe, las tropas alemanas avanzan firmemente hacia la ciudad. Hacia septiembre, la ciudad ha cedido por 3 lados. Sin embargo, los rusos resisten. Las plantas de producción de Stalingrado continúan funcionando y solo durante septiembre, bajo constantes bombardeos, se producirán 350 tanques y vehículos blindados. Más de la mitad son destruidos en un intento desesperado de hacer retroceder a los alemanes. Dos meses después del inicio de la ofensiva alemana, los límites de la ciudad son finalmente superados. En la primera semana de septiembre, las tropas alemanas irrumpen en sus calles por una docena de lugares. Es cortada una línea ferroviaria hacia Moscú. En este momento, el suministro a la ciudad solo puede llegar por detrás, a través del Volga.
A mediados de septiembre los alemanes han tomado el punto más alto de la ciudad. Irónicamente se trata de un cementerio ruso llamado Mamai Kurgan. Desde este elevado punto la artillería y los Stukas pueden localizar los objetivos rusos. Dos días después de la toma del Mamai Kurgan, el 17 de septiembre, el Ejército Rojo carga contra este punto estratégico. $7.000 soldados rusos mueren en la batalla por este terreno elevado, pero al final del día los alemanes han cedido, abandonan la colina. La batalla de Stalingrado discurría no ya de manzana en manzana, sino de casa en casa. El frente era con frecuencia la habitación contigua. ...9 de noviembre. Llegan expertos alemanes de lucha en las calles para acabar de una vez por todas con la batalla. Mientras se mueven contra la tenaz barrera de resistencia rusa, Hitler comunica al mundo: excepto unos pequeños lugares, Stalingrado está en nuestras manos. Los soldados alemanes empiezan a llamar a la batalla de Stalingrado la Ratterkrieg, o batalla de las ratas, ya que un punto a tomar o a defender puede no ser más que un montón de escombros lleno de ratas. Mientras la guerra continúa, Hitler ignora los informes de que el general Georgi Zhukov está concentrando una enorme fuerza al norte de la ciudad como preparación de un inminente ataque. ...16 de noviembre, el más viejo y mejor de los aliados rusos entra en escena. Las primeras nieves del invierno cubren el campo. Los rusos están preparados para el golpe. A medida que llegan los cañones y los tanques se preparan para maniobrar, se van dando las órdenes pertinentes. Los invasores deben luchar ahora para salvar su propia vida. 19 de noviembre de 1942. La artillería rusa comienza una maniobra de envolvimiento. Un ejército al norte de los alemanes, otro al sur. 500.000 de soldados rusos. Las defensas alemanas agrupan 1.500 tanques en una diminuta zona. Desde el este del helado Volga, los rusos comienzan a trasladar tanques, camiones, suministros y hombres. Bajo este violento ataque, las líneas alemanas comienzan a ceder. Entonces, a través de un área sostenida por 2 divisiones rumanas, los rusos abren una brecha. Rápidamente se convierte en un pasillo de 2 millas por el que el ejército ruso penetra. Casi de noche, los alemanes se encuentran a sí mismos como una multitud de hombres metidos en un bolsillo. 3 días después de su ataque, las tropas del ejército rojo se mueven con rapidez entre el Volga y el Don, enlazando con los comandos que vienen del lado opuesto. Los soldados alemanes empiezan a notar inmediatamente la escasez de munición. Las municiones se entregan contadas y racionadas. El ahorro se impone en un momento en que cualquier extravagancia puede hacer perder una batalla. 2 de diciembre. Los rusos lanzan otro choque a escala total contra el ejército atrapado. El lanzamiento de los proyectiles Katusma castiga al cada vez más reducido enemigo.
Desde el sur, una división Panzer se dirige hacia Stalingrado para romper el cerco sobre el Sexto Ejército. Tras 2 semanas, con cientos de miles de soldados rusos entre las dos fuerzas alemanas, el intento de rescate fracasa a más de 50 kilómetros de su objetivo. Von Paulos considera apropiado no intentar conectar con el ejército Panzer a través del cerco ruso. Hitler aprueba esta decisión diciendo: el Sexto Ejército permanecerá donde está. La jactanciosa promesa de Goering de mantener los suministros de Stalingrado por aire se pierde en las tormentas de nieve. Solo en el mes de diciembre se pierden 278 aviones. Algunos pilotos se niegan a aterrizar en el pequeño espacio, lanzan sus cargamentos desde el aire. El cuartel general de Von Paulos informa: si las 300 toneladas diarias de suministro solicitadas al Führer no llegan, nos dirigimos a una catástrofe total. El ejército está helado, no hay nada que comer y las municiones y los combustibles están casi agotados. 8 de enero. En una tregua rusa se solicita la rendición de los alemanes. Hitler proporciona la respuesta al ejército alemán. La rendición está prohibida. El Sexto Ejército se mantendrá en sus posiciones hasta que el último hombre resista. El 27 de enero las tropas rusas cruzan la ciudad dividiéndola en dos. Con intervalos de 5 minutos la radio rusa anuncia: cada 7 segundos un soldado alemán muere en Stalingrado. 30 de enero. Hitler asciende a Von Paulos al rango de mariscal de campo. Con el nombramiento le recuerda a la vez que en toda la historia de Alemania ningún mariscal de campo ha sido hecho prisionero. Hitler cree que esta es la solución a su revés en Rusia. Pero un día después de su ascenso, el mariscal de campo Von Paulos se rinde en la fortaleza de Stalingrado. La planta astroromana, la refinería de petróleo más grande de Ploesti, es solo una de las 11 que existen en un enorme complejo industrial. Solamente esta ciudad, a 56 kilómetros al norte de Bucarest, suministra casi un tercio de todo el petróleo que necesita la maquinaria de guerra alemana. Aquí se encuentra el alimento del ejército mecanizado, para la Luftwaffe y para la Gran Flota. Cuando los soldados alemanes cruzaron por primera vez la frontera rumana en 1940, no venían como invasores, sino como invitados del gobierno. Se les ofrece una calurosa acogida por obligación, pero pensando que esta había sido su propia elección. En las guías del país rumano, los principales recursos naturales que constan son los cereales y el petróleo. A cambio de ayuda militar, el gobierno rumano permite a Alemania controlar las refinerías de petróleo de Ploesti. Hitler sabe que Ploesti es indispensable para la causa alemana. Deja la protección de Ploesti en manos del coronel de la Luftwaffe, Alfred Gestenberg, al que muchos consideran como el genio de la defensa aérea de la guerra. Después, durante casi 2 años, nada interrumpe la producción de petróleo, ni siquiera el primer bombardeo sorpresa de los americanos a mediados de 1942. Sin embargo, el intento ha dejado inquieto a Gestenberg. Le dice a sus oficiales que este es el principio y piden más refuerzos. Todas las refinerías de Ploesti están unidas por un solo oleoducto de emergencia. Así, si una de las refinerías es atacada, el petróleo puede seguir fluyendo. Los prisioneros rusos y los trabajadores rumanos ayudan a acelerar las construcciones. Y como protección extra, una complicada red de sistemas de alarma se instala, capaz de detectar los aviones enemigos a cientos de kilómetros de distancia de la ciudad. Ploesti se convierte en una fortaleza colosal. Julio de 1943. Los B-24 americanos aterrizan en Benghazi, en el norte de África. Aquí, en esta base desértica, capturada hace solo 2 meses al Afrika Korps de Rommel, se entrenan para una misión de alto secreto cuyo nombre de código es Operación Maremoto.
Rugiendo a 3 metros sobre las dunas a 320 kilómetros por hora, los pilotos aprenden a manejar un avión acorazado de 3.175 kilos como un torpedero. La última semana de julio, la tripulación de los bombarderos americanos conoce por fin para qué se habían estado entrenando. Domingo por la mañana, 1 de agosto de 1943. La espera ha terminado. 177 B-24 aceleran por la pista del desierto africano. Objetivo, Ploesti. Se envía un mensaje desde Bengasi previniendo a los cuerpos de batalla aliados que rodean el Mediterráneo que aviones amigos van a pasar por allí. Una unidad de comunicación alemana en Grecia intercepta el mensaje e interpreta el código. (11:30 de la mañana). A medio camino del objetivo, el avión que va en cabeza pierde el control y se estrella. En ese avión va el único navegante que está especialmente entrenado para encabezar el ataque sobre Ploesti. Ahora los aviones están en desorden. Algunos intentan reagruparse. El resto sigue hacia el primer punto de control. A las 12:20, la estación de radar alemana de Ploesti intercepta la formación por primera vez cuando suben a 5.000 metros para cruzar las montañas yugoslavas. Todo indica un objetivo, Ploesti. A las 2:50 el avión que va a la cabeza comete un terrible error. Pensando que ha alcanzado el último punto de control, vira de repente. Finalmente el avión a la cabeza se da cuenta de su error y comunica por radio las nuevas órdenes: romper la formación y atacar el blanco más oportuno. Cada avión lleva más de 2,5 toneladas de explosivos. Las bombas de demolición son de construcción especial y llevan mechas de acción retardada. Algunas no explotarán hasta 6 horas después de que caigan. Otras explotan en unos 45 segundos. La exactitud es esencial. La última avalancha de aviones tiene el tiempo justo para salir de la zona de objetivos antes de que empiecen a explotar. El resto de los bombarderos americanos comienzan a entrar en la zona del objetivo. Debajo de ellos empiezan a explotar las bombas del primer grupo.
El ataque completo dura solo 27 minutos. Acaba la operación Maremoto. Para los americanos las bajas son terribles. 1 de cada 5 hombres no vuelve. Se pierden casi una tercera parte de los aviones en el ataque. Es la peor catástrofe de la historia de las fuerzas aéreas norteamericanas. 9 meses después de la operación Maremoto, los aviones de los aliados vuelven a Ploesti. Finalmente, en agosto de 1944, la bombardean sin parar durante 3 días consecutivos. 4,5 millones de explosivos hacen un agujero permanente en el barril de petróleo rumano. Los alemanes dicen que es el golpe más duro que reciben de las fuerzas aéreas en la Segunda Guerra Mundial. Se usaron miles de aviones, hombres y bombas. El sacrificio fue enorme. A veces, solo el sacrificio trae la victoria. ...1943, noviembre. A mitad de la guerra, la conferencia de Teherán. Y el primer encuentro personal de los 3 grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin. Esta conferencia y las que le siguieron iban a decidir el curso de la historia en los años venideros. Algunos asesores de Roosevelt le advirtieron que Stalin era un aliado cínico y peligroso. Roosevelt dijo: tengo la impresión de que Stalin no es de ese tipo de persona. Si le doy todo lo que está en mi mano y no pido nada a cambio, trabajará conmigo por la paz del mundo y la democracia. Los 3 líderes acordaron que los británicos y los americanos llevarían a cabo un contraataque a gran escala en Francia y en un segundo frente para aliviar los esfuerzos al primero, los ejércitos rojos. Stalin ganaba otro punto e insistió en que se le permitiera mantener su influencia sobre el territorio polaco que había conquistado al principio de la guerra. Stalin había conseguido importantes concesiones en Teherán. Los pueblos esclavizados de Europa os miran como libertadores. Tenéis una gran misión. Sed dignos de ella. Destrucción completa para los invasores alemanes. Muerte a los ocupantes alemanes. Larga vida a nuestra gloriosa madre patria, a su libertad y a su independencia. Bajo la bandera de Lenin hasta la victoria. Se dice de él que fue un hombre cruel y también un genio en política. Durante un cuarto de siglo intrigó y tuvo en jaque a muchos países, hasta que dominó la tercera parte del mundo.